Sorprendentemente, el Chelsea se corona como el primer ganador de la historia de este Mundial de Clubes frente a un PSG en el que no estaba Mbappé y aún así perdió. Vamos a comentarlo, empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a hablar del partido de ayer, o mejor dicho, partidazo de ayer. Aunque fuese un 3-0 y un baño del Chelsea que destrozó al PSG, vamos a comentar qué pasó y para mí fue un partidazo a pesar del resultado. Porque un equipo como el Chelsea, que no entraba en ninguna quiniela como ganador del Mundial de Clubes antes de empezar, se impuso al PSG yendo por el lado fácil del cuadro. Acabó derrocando al PSG, que era el favorito de todos del torneo. Y más sobre todo, después de que derrotase al Madrid 4-0 y que todo el mundo dijese que era porque no estaba Mbappé, por eso el PSG era mejor. Yo aquí en el canal os he estado intentando explicar que no tenía nada que ver con lo de Mbappé, que al fin y al cabo el PSG se ha ido a Mbappé y reforzaron con 4 puestos importantes, con el de Pacho, con el de Joao Neves, con el de Doué y con el de Kvaratskhelia. 4 titulares en un equipo totalmente nuevo al fin y al cabo, y un equipo que el año pasado con Mbappé y sin estos 4 se quedó a solo un partido de jugar la final de la Champions contra el Real Madrid. En un partido en el que dieron un montón de palos contra el Borussia, en un partido en el que fueron superiores, pero el fútbol es así, no siempre por ser mejor supone que vas a ganar, y se quedó eliminado de esas semifinales del año pasado con Mbappé ya. Ahora sin Mbappé han conseguido llegar a la final y ganar la final 5-0 al Inter, y en el Mundial de Clubes parecía que iba a ser lo mismo porque habían tenido un lado, bueno, con el Bayern le costó, ahora iremos al partido a poner los símiles que creo que hubieron ayer con respecto al partido del Bayern, pero claro, como le ganó al Madrid 4-0 en el cual estaba Mbappé, estaba el equipo en transformación con el nuevo entrenador, pues la gente ya obviamente aprovechó la ocasión para echarle la culpa a Mbappé. Por eso yo he cogido y he aprovechado la ocasión para sacar la cara un poquito por él, porque creo que se está siendo muy injusto unas críticas, porque es que por esa regla de 3, entonces Bellingham sobraba en el Dortmund, porque Bellingham se fue del Borussia Dortmund y el Borussia al año siguiente llegó a la final de la Champions, cuando llevaba años sin llegar a la final de la Champions, pero se fue Bellingham y llegaron a la final. ¿Significa eso que Bellingham es mal jugador y que el Borussia estaba esperando a que se fuera Bellingham para ser mejor equipo? No, significa que el fútbol es así de caprichoso a veces, y no tiene que ver nada con que haya un jugador o no haya un jugador. Simplemente son momentos, y al igual que nadie te decía que iba a ganar el Chelsea el Mundial de Clubes, nadie te decía que se fuese Mbappé del PSG y fuese a ganar la Champions, ¿no? Pero bueno, en fin, que de verdad que quería simplemente poner esa puntilla porque había sido mucha gente la que se había reído de Mbappé y demás, había puesto al PSG por las nubes, y yo os dije en el partido del Bayern que no los vi invencibles. De hecho, hice un vídeo en el cual analicé las claves para ganar a este PSG por parte del Madrid el día antes de jugar contra el Madrid, y luego cuando el Madrid perdió 4-0 la gente se ríe de ese vídeo, que no cumplió nada el Madrid lo que dije en ese vídeo, y sí lo cumplió el Chelsea ayer, que ahora os lo iremos a ver. Repito, la gente se rió porque obviamente el Madrid no pudo ganar y dijo, tenía que haberse visto las claves de cómo ganar al PSG. Pues no es que tuviese que haberse visto el vídeo, pero tenía que haberse visto un equipo como el que vimos ayer de Maresca, un equipo que ya lleva un año entero con Maresca, o el día del Bayern, que muchas cosas las saqué del partido de ese del Bayern o del partido del Aston Villa, un equipo infinitamente inferior al PSG, que también le puso las cosas complicadas al Paris Saint-Germain, haciendo lo que dije en ese vídeo. No era muy difícil de ver cómo hacerle daño al PSG, porque el Aston Villa lo hizo, el Bayern Múnich lo hizo, Botafogo también lo hizo, y en la final lo hizo el Chelsea. Entonces, no es que sea intratable el PSG, simplemente es que requieres que juegues contra él a la máxima intensidad, que sea un equipo bien trabajado el que juegue contra ellos, y sobre todo también, ¿por qué no decirlo?, que haya buenos jugadores que sepan hacer las cosas que hizo ayer el Chelsea de Enzo Maresca. Antes de ir a la pizarrita a ver cómo estuvo jugador a jugador y ver un poquito los 11 y cómo hizo el Chelsea para derrocar a este PSG, dejadme decir una cosa. Porque el Chelsea ahora haya ganado al PSG, os voy a ser muy sinceros, para mí no significa que el Chelsea haya que tener cuidado con él porque es favorito a la Champions el año que viene, como he leído por ahí, o que va a dar mucha guerra. Este Chelsea ha ganado la Conference League, que es una competición en la cual ha tenido que utilizar otra plantilla porque, claro, la gente el año pasado se reía de que, se reía, es que era inaudito que el Chelsea tenía más de 40 jugadores en plantilla. Porque llegó el tío este de la NFL como un nuevo presidente, sustituyendo a Abramovich, y no ha hecho más que gastar y gastar y gastar los últimos años sin límite ni nada. Ahora parece que la UEFA le ha denunciado, al igual que al Barça, al Aston Villa y a no sé qué otro equipo, la UEFA ha denunciado al Chelsea, pero una sanción mínima.
una sanción en la cual se ríe. Es como si a ti te denuncian con 1 euro la UEFA. Le dice, bueno, venga, va, toma 1 eurito. Pues al Chelsea lo mismo, no me acuerdo con cuánto ha sido, pero creo que es una cifra irrisoria, parecida a la del Barça, no sé si son 20 millones de euros lo que le ha sancionado. Una cifra en la cual se puede reír porque solamente con el Mundial de Clubes creo que el Chelsea ha ingresado más de 110 millones de euros. Dirás, no, pero digo, ¿no decías que si el Madrid ganaba el Mundial eran 140? Ya, porque cada equipo partía de un precio en función del ranking UEFA en el que llegaba el torneo. Por ejemplo, el PSG si hubiera ganado eran 126 millones creo y el Chelsea ha llegado a 115 o 116, algo así. No me acuerdo exactamente, no voy a decir por si acaso, no vaya a ser que me equivoque, pero más o menos, ¿vale? Entonces, para que veáis la irrisoria cifra con la que le ha denunciado la UEFA al Chelsea por hacer lo que le ha salido los huevos. Aún así, prefiero que gane el Chelsea de un multimillonario a que gane un club estado, un club encima que el otro día se reía del Madrid, poniendo Paris Saint-Germain con 4 cuatros, o sea, con 3 cuatros en el nombre del Paris Saint-Germain, poniendo 4, 4 y 4. Al-Khelafi riéndose en el palco con Florentino. Ay, Al-Khelafi, ay, Al-Khelafi. Hay que saber ganar y hay que saber perder. Te ha costado 1000 años... 1000 años no, pero te ha costado un montón de tiempo ganar tu primera Champions. Y te vas a reír del que lleva 15. Del que lleva 15 y lleva toda una historia detrás en el cual vas por todo el mundo y todo el mundo conoce al Madrid y todo el mundo gana al Rey como el Madrid. Creo que hay que saber ganar y saber perder y en estos casos, mira, me alegro un montón de que el Chelsea le pintase la cara al Paris Saint-Germain, que ya se daba como ganador. Al haber ganado al Madrid ya se pensaban que tenían todo hecho y demás. Y llegó el Chelsea ayer. Y no solo es que le plantase caras, sino que se la pintó. Vamos a ver en la pizarrita cómo se la pintó. Bueno, estos eran los 11 de PSG y de Chelsea. El PSG salía con su 11 habitual, ya sabéis, la sanción de Pacho hizo que jugase Beraldo. Mucha gente lo ha criticado, veremos por qué. Donnarumma, Beraldo, Marquinhos, Achraf, Nuno Méndez, Vitinha, João Neves, Fabián, Kvaratskhelia, Dembélé y Doué. Por parte del Chelsea, Robert Sánchez en portería, Malo Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella, Moisés Caicedo, que para mí es, junto a Palmer, el hombre del partido, Reece James, Cole Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto y Joao Pedro. Una cosa importante, ¿vale? Para que veáis cómo es el fútbol y me gusta ver estos partidos porque, mira, acabas aprendiendo. Yo cuando veo que el Chelsea sale con Reece James, que no es la primera vez que juega aquí, pero no es lo habitual, de Reece James como doble pivote, porque yo pensaba que iba a ser línea de 3 desde el principio y demás, que luego en algunos términos fue línea de 3, pero nunca con Reece James por aquí por banda, ¿vale? Dije, ¿qué hace Maresca? Muy defensivo el Chelsea, sacando a Reece James en el medio para aguantar un poco más, etcétera. Bueno, tremendo el posicionamiento de Reece James porque permitió lo siguiente. ¿Qué hizo el Chelsea para acabar con el PSG ayer? ¿Os acordáis del vídeo de las claves? Vale. Fue a presionar arriba con un 4-4-2, más o menos así, porque como Vitinha suele actuar por esta zona, Enzo Fernández estaba con Vitinha muy pegado, pero cuando había que saltar, cuando ya estaba el bloque entero metido en campo contrario, Enzo saltaba hacia Marquinhos. Pero bueno, Enzo se quedaba aquí entre una mía entre Vitinha y Marquinhos, pero más con Vitinha, ¿vale? Yo, Pedro, iba por Beraldo o a por Marquinhos en función de quién tenía el balón, pero no matándose a por uno, sino basculando un poquito, como en zona intermedia, ¿no? De mientras, João Neves por aquí, Fabián por aquí con Reece James, Palmer igualaba con Nuno Méndez, Pedro Neto con Achraf, y obviamente la defensa salía y esto se quedaba así, todo en campo del Paris Saint-Germain, ¿vale? Todos emparejados, 1-1, Colwill con Dembélé o Chalobah en función de quién saltaba, porque cuando iban a la presión, como ya estaban en campo contrario, lo que hacían era, Enzo iba con Marquinhos, Caicedo a por Vitinha, Colwill con João Neves y Chalobah con Dembélé. Esto podía cambiar en función de si el balón estaba en esta zona con balón o si estaba en esta zona, que la cosa podía llegar a cambiar de la siguiente manera. Dembélé, o sea, perdón, al revés. Podía ir Chalobah, por ejemplo, con Fabián, que Pedro estuviese aquí, que Enzo estuviese con Vitinha. Lo siento por el lío porque aquí hay poco espacio, pero bueno, para que me entendáis más o menos, ¿vale? Podía salir este aquí, podía salir Moisés Caicedo a por Vitinha, James aquí y Chalobah con Dembélé o Colwill con João Neves. En función de cómo estaba el balón, podía bascular uno u otro, podía ir este aquí, podía ir este aquí. A lo que me refiero es que con esa presión adelantada, con esa presión alta, te da lo mismo emparejar a uno con otro. El caso es que lo puedes hacer porque ya estás en campo propio. El Madrid el otro día esperaba aquí. Y fue uno de los errores que yo os comenté en el vídeo de las claves. Obviamente el Madrid lo hace porque lleva solo menos de un mes, 3 semanas de entrenamientos con Xabi Alonso, que quiere cambiar todo el juego del Madrid. Con Ancelotti hubiera sido igual o peor porque al fin y al cabo no tenía estructura ni tenía nada. Y se ha demostrado que para ganar el PSG o para poner las cosas complicadas te hace falta un equipo que esté bien formado, ¿vale? Entonces, bueno, yendo a esto, a la presión, aparte de la presión y recuperación rápida, había luego otra cosa en salida que me gustaba mucho.
Y que luego también dejaba expuesto un poquito la teoría esta de la gente de lo de las presiones de Dembélé, de Kvaratskhelia, etcétera. Vale. Lo que hacía el Chelsea luego en salida de balón era lo siguiente. Vamos a poner a todo el equipo por aquí y lo comentamos rápidamente, ¿vale? Bueno, con balón aquí, por ejemplo, Chalobah, ¿vale? El PSG intentaba esa presión alta. ¿Y cómo contrarrestaba eso el Chelsea? Muy fácil. Equiparamos aquí un poquito, igualamos los jugadores para que veáis un poquito cómo iban a esa presión, ¿vale? Intentaban dar altura con Enzo y con Joao Pedro quedándose arriba. Y luego, también, otra cosa importante es lo siguiente. Vale, a ver si me hace caso ahora. Vale. Joao Neves aquí, Dembélé aquí con Chalobah, Joao Neves iba a emparejar y nos quedábamos con esto. Vitinha con Moisés y Enzo Fernández libre. Vale. Al tener a Enzo aquí, que es un tío que saca el balón de atrás jugado muy bien y que ya sabéis cuántas veces lo he pedido para Madrid porque a mí me encanta, lo que hacía es que hacían balones largos constantemente hacia Enzo, que podía aguantar de espaldas, que sacaba a Marquinhos de sitio y podían atacar la espalda con Pedro Neto o con Cole Palmer. Aunque lo que hacía sobre todo el Chelsea al sacar el balón de atrás jugado de esta manera, siempre buscando a Enzo de espaldas para que distribuyese o para que tocase rápido con Reece James o con Moisés Caicedo, era ya lo siguiente. En campo propio, que vimos ayer al Chelsea un montón de veces atacar en estático al PSG, porque el PSG no conseguía robar al Chelsea en campo rival, era lo siguiente. El principal error fue, bueno, el principal acierto, mejor dicho, de Enzo Maresca fue sacar a Reece James aquí. ¿Por qué? Porque Malo Gusto constantemente hacía un 2 para 1 con Palmer aquí en banda a Nuno Méndez. Kvaratskhelia no ayudaba, se quedaba aquí y diréis, ostras, es un riesgo porque como roben a la espalda estaba Reece James preparado aquí para tapar a Kvaratskhelia. Algunas de las acciones en las cuales Malo Gusto subió y no volvía, Reece James estaba aquí preparado para tapar a Kvaratskhelia. Pero es un error porque hacían aquí un 2 para 1 constantemente. Joao Pedro aquí fijaba a Beraldo y a Marquinhos. Enzo por aquí se metía también para fijar a Vitinha. Y Cole Palmer y Malo Gusto todo el rato le hacían un 2 para 1 a Nuno Méndez. Había mucha gente que ha dicho que Nuno Méndez hizo un mal partido. Para mí no es que hiciera un mal partido, sino que no podía con los dos. Cuando esto pasa, el extremo tiene que bajar. Y Kvaratskhelia hubo muchos momentos de partido que no bajaba. ¿Qué ocasionaba esto? Que Palmer se metía mucho para adentro, que es su zona de confort. Al fin y al cabo, jugar detrás del delantero, jugar por aquí, en esta zona y no en banda pegado, que también me sorprendió cuando lo sacó en banda. Se metía para adentro y Nuno Méndez tenía el problema de que si lo seguía, Malo Gusto entraba por aquí totalmente solo, ¿vale? Con valor, vamos a poner con balón aquí Cole Palmer. Nuno sale y Cole Palmer encuentra solo Malo Gusto para que vaya aquí a poner el centro, para que la deje atrás para Reece James, para la llegada de Reece James o de Moisés Caicedo. Pero si no seguía a Cole Palmer y se quedaba dividiendo aquí con Malo Gusto, Cole Palmer encontraba la zona en la cual vinieron los dos primeros goles. El primero llega en una zona en la que le cae aquí y el segundo viene tras amagar, metiéndose hacia adentro. Beraldo, que es un central que ya comenté en la previa del partido de Madrid, que no me gusta nada y que considero muy flojito. Ayer se vieron un poquito esas costuras y Palmer entrando por su zona entraba totalmente solo porque Beraldo ya no sabía si salir o no, porque dejaba a Joao Pedro solo. De hecho, la vez que salió en el segundo gol, sale aquí a tapar y Joao Pedro, perdón, en el tercer gol, no en el segundo, sale aquí a tapar y Cole Palmer encuentra aquí a la espalda a Joao Pedro porque Marquinhos no le sigue pensando que va a ser de Beraldo, mete aquí el balón a la espalda, llega Joao Pedro, sale Donnarumma y se la pica perfectamente. Fue el error porque dijeron, vale, nos ha marcado 2 goles así, no podemos seguir dejando a Palmer aquí completamente solo. También error de Fabián no achicar aquí un poquito y ayudar con la no bajada de Kvaratskhelia, ¿no? Pero ayer Palmer pudo hacer lo que quiso gracias a ese 2 para 1 que preparó Enzo Maresca, sabiendo cuáles son las costuras. Al fin y al cabo, sabes que Nuno Méndez y Achraf son dos laterales muy ofensivos que descubren totalmente la espalda del PSG en transiciones y demás, y lo supo aprovechar con ese 2 para 1 de Malo Gusto y de Palmer, diciendo, bueno, me quedo aquí con Reece James, me la juego a quedarme 1 para 1 con esta gente aquí, y así puedo provocar un 2 para 1 en banda y atacar al PSG de esa manera, que Nuno Méndez es muy rápido, es muy eso, pero obviamente no es Dios, no está preparado para esas cosas. Yo pensaba que lo iba a hacer aquí con Pedro Neto, que al fin y al cabo considero que, claro, Palmer no es extremo, Palmer juega más por dentro y Malo Gusto es un buen lateral ofensivo. Pero digo, Pedro Neto es muy bueno en el 1 para 1. Pero ¿qué hizo con Pedro Neto? Como esto era así muchas veces, Chalobah iba aquí con Dembélé, Cucurella muchas veces se metía aquí como tercer central y era una línea de 3 más o menos parecida a esto, en la que Pedro Neto era el encargado de tapar a Achraf. Era carrilero ayer Pedro Neto, no era extremo realmente. Entonces, para que veáis cómo igualó Maresca el buen planteamiento del PSG y cómo supo contrarrestar lo bien que se hablaba del PSG y toda la tarea táctica que tenía el PSG con este solo movimiento, metiendo a Palmer aquí en banda, a Malo Gusto de carrilero y a Pedro Neto con una función que es verdad que
No fue tan protagonista como otros días, porque Pedro Neto es un extremo muy bueno, muy rápido, muy ágil, muy regateador, pero aceptó esa tarea de carrilero para tapar a Xhaf. Obviamente esto, si lo trasladamos al Madrid, es muy difícil ver esto, porque al fin y al cabo tú a Malo Gusto le puedes dar esa tarea, a Pedro Neto también, a Joao Pedro también, a Enzo Fernández también, a Moisés Caicedo también, a Cole Palmer también. Pero eso se lo dices a Vinicius, se lo dices a Mbappé, se lo dices a Bellingham. Y bueno, Bellingham igual, si le explicas las cosas bien, igual te lo hace. Pero Vinicius y Mbappé, estamos en el problema de siempre. No puedes hacer esa presión con Vinicius y Mbappé. La presión que hizo el Chelsea, la presión que hizo el Bayern, la presión que hizo el Aston Villa en su día, no la puedes hacer con Vinicius y Mbappé, eso está clarísimo. Ahora bien, ¿significa eso que el Madrid no pueda ganarle al PSG si nos enfrentamos a ellos, por ejemplo, en cuartos del año que viene de la Champions? Hombre, no significa eso, pero significa que sería mucho más complicado y que ese día, igual de salir con los dos, tendrías que salir solo con uno. Y hacer creer a ese uno que tiene que presionar. Bueno, hacer creer no. Hacerle entrar en razón de que tiene que presionar si queremos ganar el partido, porque si no, es muy complicado. Te han demostrado ya el Chelsea, te ha demostrado el Bayern, te ha demostrado el Aston Villa, te ha demostrado el Botafogo cómo tienes que jugarle al equipo más dominador de Europa ahora mismo. Simplemente tienes que replicarlo. Es verdad que no todos los días va a tener que hacer presión contra todos los equipos, pero hay partidos en los que sí. Por ejemplo, al Barça tienes que hacerle esa presión, al PSG tienes que hacerle esa presión. Y esos días van a ser días en los cuales no puedes jugar con los dos puntas. No puedes jugar, bueno, con los dos o con los tres o con los que sea. Vamos a ver si el Madrid toma nota de estos partidos. Espero que sí, espero que aprenda. También os digo que si el Madrid hubiera llegado con un año de trabajo de Xavi al partido del otro día, obviamente no hubiera sucedido lo que sucedió. También es verdad que hay que contar con que te marcan en minuto 8 2 goles por 2 errores individuales, no porque el Madrid estuviese mal, sino porque Asensio y Rudiger la lían. Si no hubiera habido esos 2 goles, yo creo que el PSG también te hubiera ganado, pero no hubiera sido tan evidente como lo que vimos el otro día. En fin, chicos, el Chelsea es el primer ganador de este nuevo Mundial de Clubes. Felicidades al Chelsea, un gran trabajo. También es verdad que una gran inversión. No sé si visteis el vídeo de ayer de los equipos que más han gastado y tal, pero el Chelsea creo recordar que estaba el primero. Obviamente, a día de hoy en el fútbol, pues todo lo compra el dinero. Sin más, chicos, dejo por aquí el vídeo. Si os ha gustado, como siempre, un les agradece, suscribiros al canal para más, comenta qué os ha parecido, activad la campanita porque os avise YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós.